Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a practicar un programa. Ustedes en el campus tienen un ejercicio que creo que es funciones, ejemplos número 2. Ese lo voy a dejar para que ustedes lo implementen fuera de la clase. Bien, y hoy lo que vamos a practicar, siempre siguiendo con el tema de funciones y procedimientos, es un programa en el cual también vamos a practicar los métodos de la clase string, o sea, las distintas operaciones que nosotros podemos realizar con datos de tipo string. El día de mañana que toca práctica, vamos a tener la clase desde las 10. Ok, voy a necesitar entonces que para entonces ustedes trabajen, tengan implementado, ya van a ser 3 proyectos. El que explicamos ayer, el de las funciones 2 de ejemplo y el que voy a explicar hoy. Para que el día de mañana, si ustedes encontraron algún problema con estos códigos, yo poderlos ayudar. Mañana van a poder compartir pantalla. Ok. Entonces, la semana pasada sí habíamos visto uno que otro método al cual accedemos con las variables de tipo string. Ok, recordemos que lo que habíamos visto era, por ejemplo, reemplazar una letra por otra, pasar algo que esté en minúsculas, o a pasarlo a mayúsculas. Eso lo sabemos a través de métodos de manipulación de cadenas. Ahora vamos a ver otros ejemplos, siempre dentro de la categoría de estos métodos de manipulación de cadenas. En primer lugar, vamos a ver un método que sirve para comparar dos cadenas de caracteres, o sea, dos valores de tipo string. Y bueno, vamos a hacer esto. Yo voy a utilizar una función para poner ahí el código que hace la comparación. Así que desde main, donde estamos ahorita, desde main, yo voy a llamar a esa función. ¿Bien? La función va a retornar un valor de tipo boolean, o sea, un valor lógico, ya sea verdadero o falso. Así que vamos a definir una variable en donde vamos a guardar boolean, donde vamos a guardar el valor de retorno de la función. Voy a decir, compara es igual y nombre de la función. Estoy llamando a la función que se llama comparar. Ahora, no voy a pasar argumentos. Esta es una función que no va a tener argumentos. Por lo tanto, los paréntesis quedan vacíos. Entonces, aquí estoy haciendo el llamado a función. Es como estoy llamando a una función, pero todavía no existe, tengo que crearla. La función la voy a crear fuera de main, pero dentro del public class. Va a ser una función privada, estática, va a retornar un valor de tipo boolean. Después viene el nombre de la función. Función comparar. Como aquí no hay argumentos, tampoco recibe parámetros. Dejo los paréntesis vacíos. Abro llaves. Ahí automáticamente cierra las llaves y estas llaves corresponden al fin de la función de comparar.
Ok. Estábamos hablando de comparar dos cadenas de caracteres y todavía no tenemos pues ninguna de las dos cadenas de caracteres definidas. Así que vamos a crear las variables donde vamos a almacenar esas cadenas de caracteres o frases. Vamos a llamar una variable de tipo string a la cual vamos a llamar cadena 1. Ya la definí, pero en la misma línea yo le puedo dar su valor. Así que le voy a asignar el valor. Aquí está la frase. Ahí está la primera cadena. Entonces tengo que compararla con otra cadena. Vamos a definir la segunda. Ahí está la segunda cadena de caracteres. Ahí tengo los dos valores de tipo string. Les voy a comparar esta con esta para saber si son iguales. Bien, voy a hacerlo de esta manera. Miren, el método para comparar dos cadenas de caracteres se llama equals. Equals, así se llama. Equals. Y este método me va a retornar un valor booleano. O sea, me va a retornar, sí, es cierto, son iguales. O me va a decir falso, no son iguales. Por esa razón es que la función en sí retorna un boolean. Porque estamos retornando lo que el método nos vaya a dar como resultado. ¿Cómo se usa equals? Voy a usarlo dentro de la misma línea de retorno. Voy a retornar el resultado del método equals. ¿Qué es lo que voy a comparar? Ya dijimos, cadena 1 y cadena 2. Les voy a agarrar una de esas variables, digamos cadena 1, punto, ¿ok? Porque tengo que acceder a los métodos. Entonces ahí tengo los distintos métodos, como dijimos que llamaba equals. Abro paréntesis y entre los paréntesis voy a comparar, voy a escribir, perdón, la otra cadena. Es cadena 1 la comparo con cadena 2. Ok. Esto, repito, me va a dar un valor como resultado, sea verdadero o falso. Ese valor inmediatamente lo estoy retornando sin guardarlo en ninguna variable. Estoy hablando de la función. Inmediatamente lo retorno. ¿A dónde lo voy a retornar? Al punto donde llamamos a la función, que es esta línea que tengo sombreada. Ese verdadero o ese falso, dependiendo del resultado de la comparación, se va a almacenar en la variable compara. Ahora, después de eso, yo tengo que evaluar el valor de esta variable para notificarle al usuario si en realidad las dos oraciones son iguales. Aquí, para evaluar, ya utilizo lo que es la condicional. Lo que ustedes en metodología vieron como la instrucción sí, entonces sí, no. La instrucción sí, entonces sí, no. La vamos a implementar aquí en Java. Pero vamos a implementarla solo con la parte verdadera. ¿Ok? Para ver un ejemplo de lo que es la estructura condicional simple. La instrucción sí, entonces, en Java se llama if, que significa sí. Ya sabemos que después del sí viene la pregunta, o sea, una expresión lógica. Sintaxis, hay que encerrarla, la expresión lógica, en paréntesis. Miren, te voy a decir, si compara es igual a verdadero, ¿ok? Esta es la expresión lógica. Si compara es igual a verdadero, y voy a mandar a imprimir un mensaje. Systemout.ln. Ahí está. Como dije, estructura condicional simple. Solo hay acción si la evaluación de la condición es verdadera.
Entonces, no voy a poner la parte falsa, la parte del si no, aquí no la voy a colocar. Ahora, noten algo. El símbolo que utilizo para comparar. El doble igual. El doble igual es el símbolo de comparación. Muy distinto su significado a este otro de aquí, que es un solo igual. Este de la línea 16 es símbolo de asignación. Esta instrucción se interpreta en la variable compara, voy a almacenar o le voy a asignar el valor que retorne la función comparar. Entonces, este es el igual de asignación. En cambio, aquí yo estoy haciendo una pregunta. Si compara es igual a verdadero, estoy preguntando si lo es. Y voy a tener una respuesta, verdadero o falso. Antes de ejecutarlo, bueno, revisen ahí, por favor, por si tienen alguna consulta. Permítanme. Permítanme, voy a leer el chat. Ok, mientras tanto miren la ejecución. ¿Qué creen ustedes que pasó? Las dos cadenas no son iguales, ¿Por qué será que no son iguales? porque una es H mayúscula y otra minúscula, por lo cual Es- son distintas para la son, computadora. son diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que me retornó la función? No retornó nada. Sí retornó. Ah, bueno. ¿Qué fue lo que me retornó la función? Un falso. Exacto. Entonces, no me imprime ningún mensaje. ¿Por qué? Porque no le Porque pidió que imprimiera algún mensaje de lo contrario. No entendí. Solo puso la condición verdadera. Solo puse acción para verdadero. O sea, solo puse acción cuando compara es verdadero. Entonces, como ahorita lo que me retornó es falso, ¿ok? Y no tengo codificado, en este if no hay codificado para falso. ¿De acuerdo? Entonces no hace nada. Por eso yo no miro nada acá, ningún mensaje. Yo puedo ponerle el else y decir, ¿ok? No son iguales. Pero como este es un ejemplo de condicional simple, ustedes pueden hacerlo si deseen. Ahora, con respecto, a ver, el triple igual. El triple igual se utiliza, por ejemplo, en JavaScript. Bien, entonces no solo se limita a lo que es la comparación de strings, sino que es a la comparación de varios tipos de objetos. ¿Y cuál es un método de la clase string, Daniel? gracias, Lick. Ok, veamos. Entonces, vamos a poner acá que este era el primer ejemplo. Ejemplo 1 consistía en comparar dos valores de tipo string. O sea, aquí, se me olvidó mencionárselos, aquí no es necesario que aquí haya una variable.
yo podría perfectamente escribir una cadena literal y la va a comparar. Pero como en este caso almacené los valores en variables, entonces quedamos que el método equals retorna un valor de tipo ¿Mm? ¿Qué tipo de dato retorna equals? Verdadero, falso. Boolean, Sí. Boolean. Desde el ejemplo 2, aquí vamos a hacer dos cosas. Primero, primero vamos a determinar la longitud de una cadena de caracteres. La longitud de una cadena de caracteres se refiere a cuántos caracteres están contenidos en la cadena. Caracteres, lo que quiero decir es, como es un valor alfanumérico, pueden ser letras, caracteres especiales, ¿verdad? Dígitos, no solo las letras, sino que el contenido total de la secuencia de caracteres. Y lo otro que vamos a hacer es buscar una subcadena dentro de otra cadena. O sea, dentro de una frase yo quiero buscar una letra o quiero buscar, por ejemplo, una palabra. ¿Sí? Y que retorne la posición donde se encuentra la coincidencia. Bien, vamos a hacer dos cosas. Ahora, esto no lo quiero hacer dentro de una función, sino que voy a utilizar un procedimiento. La diferencia entre función y procedimiento es que los procedimientos no pueden retornar valor. Al contrario de las funciones, que las funciones pueden retornar un valor. De ahí, lo demás es similar. Funciones y procedimientos ambas entran en la categoría de subrutinas. Entonces, como el procedimiento no retorna ningún valor para llamarlo, yo no puedo hacerlo dentro de una instrucción de asignación. Bien. O sea, instrucción de asignación como la de la línea 17. O sea, lo que retorne la función comparar se guarda en la variable compara. Pero si el procedimiento no me retorna ningún valor, yo no puedo decir la variable tal es igual al nombre del procedimiento. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, aquí lo que voy a hacer simple y sencillamente es llamar al procedimiento por su nombre y ya. Permita. ¿Me están escuchando bien? Sí, Y aquí. Salí porque tengo problemas de conexión. Hoy sí. Ok, entonces acá vamos a llamar a nuestro procedimiento. ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Vamos a encontrar su cadena. Tampoco vamos a poner argumentos, así que vamos a dejar los paréntesis vacíos. Y esto es llamado a procedimiento. Vean la diferencia entre la línea 24 y la línea 17. Ven, yo no estoy diciendo la variable tal es igual y pongo el nombre del procedimiento. No, simplemente lo invoco por su nombre. Ahora vamos a crearlo. Fuera de main, pero dentro del public class. Y va a ser un procedimiento privado, estático, pero aquí donde yo antes colocaba, por ser una función, qué tipo de valor retorna, ahora que es un procedimiento,
voy a poner la palabra void, que significa no retorna valor. Y después, su cadena. El nombre del procedimiento, al no tener argumentos aquí, aquí tampoco va a haber parámetros. Así que lo dejo vacío. ¿Ok? Abro llaves. ¿Ah? Ya cierra llaves automáticamente. Sería fin de procedimiento. Bien. Son dos cosas las que tenemos que hacer ahí. Pero tenemos que trabajar con una cadena de caracteres y no tenemos ninguna definida. Así que vamos a trabajar con una. Vamos a guardarla dentro de esta variable que se llama cadena. Ahí está, la frase con la que voy a trabajar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero buscar dentro de esta frase? Eso lo vamos a guardar también en una variable. Y voy a buscar la palabra un. Lo que pretendo es que me indique esta palabra un, en qué posición de la frase se encuentra. Pero también tengo que determinar la longitud de una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, la longitud es un número. Esta cadena contiene tantos caracteres, 20 caracteres, 30 caracteres, así que es un número entero y necesito una variable para guardar ese número. Vamos a ocupar la variable longitud. Pero también necesito otra variable entera porque cuando yo busque esta palabra en la frase, me va a decir, está en la posición, por decir algo, en la posición 15. Se me va a retornar 15, número entero. Así que también tengo que definir una variable para guardar ese resultado. Ahí están las variables. Vamos con lo de la longitud. Longitud de la cadena. Entonces, la variable longitud es igual. Voy a utilizar, este es un ejercicio de manipulación de cadenas. Esa frase, para determinar la longitud, está contenida en la variable cadena. Digo cadena, punto, ok. Y ahí me da acceso a los métodos. Tengo aquí el length, que significa longitud. Pues con el método length yo determino la longitud de una cadena. ¿De qué cadena? La que yo haya indicado antes del punto. Eso es lo primero, longitud de una cadena. Ahora, lo siguiente, voy a imprimir el dato, perdón. Fíjense que acá muchachos, como el procedimiento no puede retornar un valor, yo no le puedo regresar longitud a main. O sea, no puedo regresar longitud acá, tal como lo hacía con la función, para que después main le indique al usuario el resultado. No puedo retornar ese valor, pero lo puedo imprimir desde acá. Cese, la longitud. Es de, y vamos a imprimir también, perdón, el contenido de la variable longitud. ¿Ok? Ahí está lo primero que me estaban pidiendo en este procedimiento. Ahora lo de la búsqueda. Buscar un en la frase que está contenida en cadena. Bueno, como dijimos que va a retornar un entero y que lo voy a guardar en posición, en la variable posición, entonces yo digo posición es igual. ¿A dónde es que voy a hacer la búsqueda, muchachos? ¿Dónde voy a hacer la búsqueda? En cadena. Exacto. Miren, en esta variable, que es la que tiene la oración. Entonces, cadena, punto, ¿ok? Y voy a utilizar un método que se llama index of.
Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? La subcadena. Exacto, la subcadena. O sea, estoy diciendo, busque lo que está almacenado en la variable subcadena, búsquelo dentro de lo que está almacenado en la variable cadena. O sea, en otras palabras, busque la palabra un, que es la subcadena, dentro de esta frase. Y retorne el número de posición donde la encuentra. Ahora, podría darse el caso de que no la encuentre. Entonces, cuando no la encuentra, lo que me va a retornar es un -1. Si esta variable tiene un valor de -1, significa que no encontró el valor que le fue indicado. Ahora, si posición tiene un valor 0 o mayor, es porque le está retornando la posición donde encontró la coincidencia. Entonces, yo tengo que informar si se encontró o no se encontró. Así que debo de evaluar el valor de esta variable. Nuevamente, condicional. Ahora sí, voy a utilizar la condicional doble. Les pregunto, sí. O sea, if. La pregunta o expresión lógica, si posición menor a 0, o sea, si la posición es negativa, ¿qué dije que significaba? ¿Qué dije que significaba si la posición es negativa? No se encontraba. Exacto. Si me retorna un -1, es que no encontró nada. Ahora, si voy con la estructura condicional doble. Doble porque hay acción para la parte verdadera como para la parte falsa. Entonces aquí va el si no, que se escribe else. Si esto es falso, si esto de aquí es falso, ¿qué hago? ¿Qué significa que es falso? Que es 0 u otro número. Entonces sí la encontró. Out.println. Y vamos a indicar en qué posición se encontró. Miren, esta es una condicional doble. ¿Por qué? Porque hay acción para la parte verdadera y también hay acción para la parte falsa. Entonces, bueno, creo que ahí ya lo tengo todo. Revisen el código, por favor. Ven que yo no regresé nada, no regresé a main. Main solo lo ocupé para llamar al procedimiento. De ahí todo lo que son las operaciones lógicas, ¿verdad? El uso de los métodos y la impresión de los resultados lo hice dentro del procedimiento. Ok, aquí está la ejecución. Dice, aquí están las dos cosas que imprimió. Miren, la primera, la longitud de la cadena es de 47. O sea, esta frase, este es un ejercicio de manipulación de cadenas, contiene 47 caracteres. Esto es lo que me retornó el método length, 47. Y la siguiente dice, la subcadena se encontró en la posición 8. Este 8, este número 8,
es lo que me retornó el método index of. O sea que esta palabra la encontró dentro de la frase a partir de la posición 8. Esta es la posición 8. Entonces me está informando de eso. Si la encontré a partir de la posición 8. ¿Consultas? Oli, Bueno, bien. Vamos con el último ejemplo. Y ahí voy a utilizar una función. Vámonos a main. Aquí estamos en main. Y va a ser el ejemplo 3, que consiste en extraer una parte de una cadena de caracteres. Caracteres. Ok. Y vamos a hacer este ejemplo utilizando un número de identidad. Entonces, lo que yo quiero es de ese número de identidad extraer los dígitos que corresponden al departamento y al municipio. Por ejemplo, 0801, que son los primeros 4 dígitos. 08 es el departamento, 01 es el municipio. Entonces, de todo el número de identidad, yo solo quiero que me retorne esos 4. Entonces, es sustraer, sacar una parte de una cadena de caracteres. Para ello, como es una función, en algún lado tiene que guardarse el valor de retorno. Así que voy a definir la variable. Y aquí vamos a llamar a la función. Entonces, subcadena va a ser igual a la función subcadena. Tampoco le voy a poner argumentos. Dejo los paréntesis vacíos. Ahí. Vamos a crear la función. Un subcadena. Ok. Y va a ser privada, estática. Va a retornar qué tipo de dato. Analicemos eso. Miren. Aquí en esta variable es que se va a guardar el valor de retorno de esa función. Y subcadena es una variable de tipo string. Por lo tanto, la función tiene que retornar un valor de tipo string. Acá, string, después el nombre de la función subcadena. Como no tiene argumentos, aquí no tiene parámetros. Abrimos llaves. Este sería fin de la función. Y empezamos a programar. Ok, ¿cuál número de identidad? ¿Con qué número de identidad trabajo? Cero 0801. Con ese número de identidad. ¿Sí? Y voy a definir una variable para almacenar lo que me retorne el método de manipulación de cadenas, que me va a retornar departamento y municipio. Entonces ahora sí, vamos a aplicar el método. Dep muni va a ser igual. ¿Sí? ¿Con qué valor voy a trabajar para sustraer el departamento y el municipio? Con el número de identidad. La variable se llama número de identidad. ¿Okay? Punto. ¿Okay? Y la función se llama substring. ¿Okay?
Entonces, ¿qué me interesa sustraer? Vean que aquí tengo que colocar dos valores. Ya me lo indica. Yo voy a decir, ojo con esto. A partir de la posición 0, esa es la posición 0 de la cadena. O sea, coincidentemente es un número 0. No pongamos, vaya, aquí, para que no se confundan. Esta es la posición 0 de la cadena. La primera posición de una cadena de caracteres es la posición 0. Aquí mantengo el 0. ¿A partir de qué posición? De la posición 0. Y el otro va a indicar cuántos caracteres quiere sustraer. Quiero sustraer 4 caracteres. ¿Qué significa? A partir de la posición 0, extraiga 4 caracteres. Entonces, ahí estoy en la posición 0. Primer carácter, segundo carácter, tercer carácter, cuarto carácter. Ahí están los 4 que estoy indicando aquí. Y voy a retornar eso. Return def money. ¿A dónde lo estoy retornando? A main, al código principal, específicamente a esta variable. Así que voy a imprimir el valor. System.out.println. Esto que estoy haciendo ahorita, permítanme. Contrapleca N significa hacer un salto de línea. Te voy a dejar una línea en blanco, voy a dejar otra línea en blanco y después empiezo con el rótulo. Obtuvieron los 4 primeros dígitos. 2 puntos y vamos a imprimir el contenido de la variable subcadena. ¿Ok? Solo estoy imprimiendo lo que retornó la función. Pero quien hizo el trabajo de sustraer está acá. La función usando el método substring. Revisen, por favor. Ahí está, miren. Del número de identidad se obtuvieron los 4 primeros dígitos, 0801. Es lo que está imprimiendo en este último systemout.println. Está imprimiendo el contenido de subcadena. O sea que subcadena tiene el valor de 0801. ¿Cómo obtuvo ese valor? A través de este método. Sustrayendo las primeras 4 posiciones del número de identidad. ¿Tienen consultas? Todo claro. ¿Todo claro? Entonces vamos a dejar la conferencia hasta hoy. Continuamos mañana. Por favor, implementen el código. Yo lo voy a publicar ahorita. Y mañana nos dedicamos a hacer revisión de todos los códigos que hemos visto. Gracias. Gracias a ustedes. Listo, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.